Hola, esto es Real Biopolítica. ¿Cómo estás? Soy Iván Noreto, anfitrión. Hoy día vamos a hablar de esto, del templo sumerio de Ninurta en Girsu. Esto sucedió en el año 2500 antes de Cristo y vamos a ver muchas cosas aquí, sí, de este templo sumerio. Eh, Vamos a mostrarte una foto aérea. Acá está. Esta es una foto aérea que muestra los restos de adobe de un templo sumerio en lo que ahora es Irak. Es un desierto enorme, así que aquí en este desierto hay full arena y hay también tierra de arcilla, todo eso, pero no hay piedras. Así que edificaban sus grandes templos, sus plataformas, sus figuras con adobe, no con piedra. Pero aún así, la sequedad, el clima, ha podido hacer persistir algo de esos antiguos templos. Algo. O sea, no han desaparecido del todo, a pesar de que ha tenido que excavarse encima. Ha tenido que excavarse para poder ver lo que había abajo. Como lo que estás viendo acá. Se ven al inicio como cerritos, como montículos. Pero en esos montículos están los antiguos templos. Y por medio de ello se puede saber cuáles eran esas entidades a las cuales estos pueblos adoraban, rendían su culto. Y ya después hemos hablado aquí en Radio Política cómo es que estas entidades les formulaban cultos. Y estos cultos implicaba convertirlos en una especie de drones, pilotados. Eso también hemos hablado aquí en Radio Política. Vamos a hablar de estas entidades. Vamos a hablar de esto. Así que cualquier parecido con un videoclip de música no es ninguna coincidencia. Estas son las entidades que estas élites siempre han adorado, bajo varios nombres, bajo una diversidad de nomenclaturas. Bueno, sucede que un equipo de arqueólogos en Irak ha desenterrado los restos de un templo sumerio de unos 4500 años de antigüedad, dedicado al dios Ninurta. Es el dios mesopotámico del trueno de la primavera. Ese templo ha sido perdido hace mucho tiempo y fue construido por o los sumerios en base a ladrillos de barro y fue la espectacular pieza central de la antigua ciudad de Girsu. O sea, esta era la vista, la carta de presentación de esta ciudad. Era la edificación que daba personalidad a esta antigua ciudad sumeria. Ahora es un yacimiento arqueológico conocido como Tel Telló, situado en la provincia de Dikar. Esto se encuentra, claro está, en la zona de Mesopotamia, que corresponde al sur de Irak. En el corazón de la ciudad de Girsu se descubrió, y todavía sigue dando sorpresas en las excavaciones, uno de los espacios sagrados más importantes de toda la antigua Mesopotamia. Es un templo dedicado al dios principal de Girsu, Ninurta. Girsu pues será un bullicioso centro cultural en el corazón de Mesopotamia, una amplia zona entre los ríos Éufrates y Tigris, que incluía Irak al este de Siria, el este de Siria, el sureste de Turquía, parte del oeste de Irán. Ya hemos hablado de eso cuando hablamos del rey Ninu. Justamente Ninurta, este dios, tiene un parecido con Ninu, con Nino, con Nemrod. Ya hemos hablado de eso anteriormente. Bueno, esta zona también incluía Akwai y constituyó el lugar de alguna de las primeras civilizaciones. Y ya hemos hablado de que antes de la civilización sumeria existía otra civilización más al norte, la civilización del Kura Arab. Y justamente allí es donde pudo haber estado el reino de Nimrud, mucho más antiguo que los sumerios. Eso también hemos hablado aquí en Realidad Política. Bueno, entonces estos sumerios tenían un dios llamado Ninurta, que es muy parecido a decir Ninus o Nino, que es el nombre con el cual Nimrud se reinventa cuando fracasa el proyecto de la Torre de Babel y a través del río Akkad, del río del río Sap, baja hacia Siria y reconstruye su proyecto, pero en otro lugar, en la zona de Asiria. Y acá tenemos a un dios llamado Ninu o Ninurta. Quizás sea una coincidencia o quizás sea este Nimrud.
que se hizo pasar por Dios. Y tuvo tanto poder que hasta los sumerios le dedicaron una estancia sagrada en una de sus ciudades. Bueno, los sumerios fueron posiblemente la civilización más antigua del mundo y la primera en establecer una religión y un código de leyes. O quizás fueron la primera en establecer esta religión y este código de leyes que ha llegado hasta nosotros. Quizás existieron antes otras civilizaciones, pero sus restos de cultura judicial, de cultura cultural, de cultura religiosa, no llegaron a nosotros, pero sí llegaron los de esta cultura. Eso es lo que se quiere decir. Como sabemos, siempre se encuentra una cultura y después se encuentra una mucho más anterior que ella. Y así, poco a poco. Y al final, muchas veces los arqueólogos tratan de negar las cosas. De eso también hemos hablado aquí en Radio Política. Cuando los científicos tratan de negar las cosas porque colisionan con la versión oficial. De eso también hemos hablado bastante aquí. Bueno, esta zona fue excavada por un arqueólogo francés, el arqueólogo Ernest de Sarcey. Descubrió por primera vez los restos de Girsu en el año 1877. Extrajo todos los artefactos que pudo encontrar, incluida la estatua de 4000 años del rey sumerio Gudea, que gobernó la ciudad a fines del tercer milenio. Sí, el rey Gudea. Es un rey que aparece, creo, en la lista de los reyes de Sumeria, la lista real de Sumeria. Vamos a hablar un día de esto, de la lista real de Sumeria, de la lista de los reyes antediluvianos, y lo vamos a comparar con la Biblia. Vamos a encontrar muchas sorpresas, ¿eh? Pero eso lo vamos a hacer después. Voy a preparar algo especial para eso. Bueno, sí, porque hay unas coincidencias tremendas, tremendas, de verdad. Bueno, ¿qué más tenemos acá? Los arqueólogos utilizaron técnicas de teledetección a fin de revelar las características del, ah, las características del subsuelo, ¿m? De la zona y otros depósitos. También crearon modelos de elevación digitales para comprender cómo ha cambiado el paisaje desde las excavaciones ya mencionadas en el siglo XIX. Sucede que después de unas 5 temporadas de excavaciones, 5 temporadas, donde se ubicaba el templo, se ha descubierto una gran área de este antiguo santuario, incluido la estancia interior, una plaza ceremonial, ¿sí? Ahí está, la estancia interior, la plaza ceremonial, el muro que presentaba un vano de acceso. ¿Mm? Y también falta identificar y excavar parte del muro de cerramiento del complejo religioso, incluyendo las famosas puertas monumentales que había en este templo. Sí, una puerta monumental. Más o menos se veía como te lo estoy mostrando aquí. Ese era el templo de Ninurta, del dios Ninurta. El templo que hace referencia a inscripciones antiguas. ¿Ahí está? Inscripciones muy, muy, muy antiguas. Acá lo tienes y vamos a hablar de esas inscripciones y vamos a hablar de este dios o de esta entidad, ¿no? De esta entidad. Acá estás. Vamos a verlo acá. Este es Ninurta. Ahí lo tienes. Está con una especie de vara de estilete, ¿no? Ahí está. Está con su famoso reloj. Ahí está el famoso reloj con el pétalo, con una flor de pétalos. Y está con un tridente de rayos en una mano. Ya hemos hablado de los antiguos dioses, que son muy posteriores a este, ¿no? Como el dios desconocido. Ya hemos hablado de eso aquí en Radio Política, en el Dios Desconocido. Puedes encontrar esos vídeos en nuestra página de Facebook. Ahí vas a encontrar más. En la página de YouTube he tenido que borrar algunos porque nos quieren quitar el canal. ¿Entiendes? Pero en Facebook hay un grado de tolerancia a esto. Bueno, acá está. Este es el rayo. Este dios Ninurta tiene, en ambas manos tiene los rayos en forma de tridente. O sea, este dios después fue asimilado como el dios Júpiter, el dios Zeus. Así, los griegos lo adoptaron y le dieron su propia forma.
pero este es el dios Ninurta. Como puedes ver, tiene sus alas, como el demonio Belcebú. Así. Los cananeos después pusieron sus dioses igual, con las alas. Solamente que la forma era antropomorfa, pero no era tan humana. Era una especie de entidad eh, que no era humana, pero era antropomorfo. Pero aquí lo vemos antropomorfo y podemos ver sus alas y podemos ver su lanza, su lancete, que le cuelga del hombro. Este dibujo recrea el relieve en piedra sirio del templo de Ninurta en Calhu, o sea, es otra ciudad, en Calhu. Se observa al dios pues con sus rayos y está persiguiendo a Ansu. ¿Qué hace Ansu? Ansu es otra entidad que se roba, ¿no? Ansu se roba la tablilla de los destinos del santuario de Enlil, es decir, las tablas Me, las tablas del destino. Son tablas por las cuales ellos pueden saber el futuro y se pueden anticipar a eso. En otras palabras, se está refiriendo a una inteligencia artificial que evalúa predicciones. Es lo que en la actualidad sería eso, una inteligencia artificial que evalúa las varias posibilidades que puede tener una opción en el futuro. Esas son las tablillas del destino. Es una inteligencia artificial que evalúa, este, que evalúa el futuro, que evalúa los impactos de una determinada situación. ¿No? Eso es tecnología. ¿No? Y esto estaba en un santuario, o sea, los templos tenían tecnología. Si se robaban esa tecnología, el templo dejaba de funcionar, porque justamente el templo era un laboratorio. Y aquí Ansu se robó las tablillas. Es decir, se robó el soporte de la inteligencia artificial, junto con el software de esa inteligencia artificial, para saber él cómo actuar, ¿m? Qué pasos hacer para conseguir tales fines y cuáles son las diversas posibilidades a los cuales esa actuación puede desembocar y poder usar la jugada más certera. Entonces, aquí lo está persiguiendo a Ansu, que se ha robado esa tablilla del destino, las tablas Me, ¿no? ¿Del santuario de quién? De Enlil, que es uno de los principales Anunnakis. Sabemos que siempre hubo un conflicto entre Enlil y Enki, ¿no? Enki estaba a favor de los humanos y Enlil los veía a los humanos como simplemente esclavos, bioesclavos, esclavos biológicos. Y ya hemos hablado de cómo el Homo sapiens aparece dentro de toda esta gama de razas humanas. Aparece este Homo sapiens y aparece con mejores sintetizadores de proteínas en su genoma, ¿no? La arginina, de eso también hemos hablado aquí en Radio Política, algo que se ha encontrado recientemente, cuando se ha podido comparar el genoma de humanos con otras razas humanas como de neandertales y denisovanos. Bueno, entonces, vamos a seguir. Aquí puedes ver otra representación de Ninurta, o también llamado Ningirsu, ¿no? Ningirsu, porque la ciudad se llama Girsu, ¿no? Girsu se llama la ciudad, y este es Nino, Nino de Girsu, de la ciudad de Girsu, o sea, Ninurta. Pareciera que esto tiene algo que ver con ese Nino, ¿no? Con ese Nenrod que se reinventa como Nino. Y va a Sumeria y en Sumeria le crean su propia mitología, le crean su propia historia. Bueno, entonces acá tenemos, acá lo tenemos también a este dios, ¿no? A Ninurta, que es Nin-Ur, o sea, el señor de la tierra o el señor del arado, ¿no? El arado es cuando las chacras, ¿no? Las chacras, los campos de cultivo necesitan de fuerza para poderse, ¿no? De fuerza humana para poderse mantener. ¿Por qué? Ya hemos hablado del Neolítico. Cuando empieza el Neolítico, cuando empieza el Holoceno, hay una gran efusión de humedad. Las capas polares empiezan a derretirse y ese vapor húmedo comienza a bajar hacia el sur, hacia el sur de la Tierra, comienza a bajar al Medio Oriente, comienza a humedecer el lugar. Entonces, las mujeres simplemente agarraban un puñado de semillas y hacían un cerquito y tiraban el puñado de semillas y la semilla crecía sola porque había bastantes condiciones para eso. Cuando los casquetes ya comienzan a mantener su nivel normal, ya dejan de derretirse tanto y sabemos que cuando eso pasa,
muchas zonas del mundo se inundan porque sube el nivel del mar. Es necesario ya no simplemente tirar la semilla para que crezca. Necesitas arar la tierra. Necesitas preparar la tierra. Ya la naturaleza ya no se encarga de eso. Se vuelve un poco más duro el clima y es necesario usar fuerza humana. Y tienes que hacer el arado. Y eso lo hacían ya los hombres. Ya las mujeres no podían arar. Era mucha fuerza física la que tenían que hacer. Y el hombre se encarga de eso. Y ahí empieza el arado. Se crea el arado ahí. Cuando se necesita, se crea el arado. Porque ya no hay tanta humedad y necesitas arar para poder crear surcos y concentrar ahí el agua. Y después tienes que hacer las irrigaciones para desviar el agua del curso de los ríos a esos surcos para que se empoce ahí el agua y mantenga la humedad. Necesitas hacer esos surcos y para eso necesitas bastante fuerza. Ya no basta con tirar la semilla, cercarlo con unos palitos y esperar a que crezca. Ya no funciona así. Entonces, Ninurta es el señor de la tierra. Se refiere a, a la tierra en sí, no se refiere al globo terráqueo. Se refiere al suelo, el señor del suelo, el señor del arado. Cuando dice señor de la tierra se refiere al suelo, es decir, al arado. Ese es Ninurta. O sea, les da esa civilización. Los sumerios tienen que jalar prácticamente todas estas ventajas de la vida urbana de afuera, sí, de afuera. Los cultivos de tales especies botánicas ya existían antes de los sumerios. Los sumerios lo que hacen es jalar o simplemente alguien les entregó ese conocimiento de los alrededores. Los sumerios no conocían del arado, pero había zonas alrededor de Sumeria, de la cual hemos hablado aquí, que ya estaban usando el arado. Entonces los sumerios tuvieron que conocer de esas zonas a través de las rutas comerciales, de las cuales también hemos hablado aquí en Radio Política, conocer de esas zonas, esas ventajas que tenían y adaptarlas también a su entorno. Pero ellos no, por lo general, no inventaron nada, simplemente tuvieron que sacar de aquí, de allá, de varias zonas con las cuales ellos comerciaban, ¿no? Tuvieron que sacar esas innovaciones para poder armar toda su civilización. ¿Eh? Eso tenían que hacer los sumerios, eso, si no fracasaban. Uy, la agricultura. Ya en otros sitios ya se estaban cultivando esas plantas, cerca ahí a Sumeria. En otras regiones, las regiones contiguas se estaban cultivando esas plantas. Ya se estaban eh, em, cuidando, ya se estaban criando esos animales en las regiones contiguas. Ya se estaba arando en las regiones contiguas. Los sumerios lo aceptan. Entonces, Ninurta debe ser uno de estos, uno de estos seres de estas regiones contiguas, ¿m? De estas regiones contiguas, donde se estaba arando y les enseña el arado. Entonces lo ven como un dios. Y algo también debió hacer este Nin, o sea, Nino. ¿Ves? Aquí está. Entonces, aquí este dios era el dios de Nippur, también identificado como Ningirsu, Ninip y Ninip. Como ves, la raíz es Nino o Ninus, que es el nombre de Nimrud cuando se reinventa en Asiria. Este Ninurta conforma una tríada de dioses. Ya hemos hablado de que este Nino crea también una tríada. Bueno, le crean una tríada cuando se muere y le dicen que es un dios, ¿no? Uy, lo mataron, lo matan y dicen, ¿cómo hago para tapar esto? Ah, digo que es un dios. Algo así como pasó con Rómulo, ¿no? Lo matan los patricios, matan al primer rey de Roma, Rómulo, y después vienen con el cuento de que es un dios y así tapan el crimen. Ya, algo parecido sucedió acá. La tríada de dioses junto con su padre Enlil y su madre Ninlil. Aquí está. Su padre En y Nin, Ninlil y Enlil. Son sus padres, ¿no? Enlil es el Anunnaki que quería someter a los humanos, ¿no? Habitualmente se representa sosteniendo el arco, la lanza y una masa mágica llamada Charur, la cual podía hablar y transformarse en un león alado. Podía hablar, es una lanza mágica, una masa mágica. Es decir, tenía un reproductor de voz.
y se podría transformar en un león alado. O sea, tenía una especie de, o sea, tenía una especie de, era como un dron. Así, se podría transformar en un dron volador. Y león debe ser porque rugía a través de esa, ese emisor de voz. A través de esos micrófonos, esos auriculares, podría rugir. A eso se refiere con la masa mágica, ¿no? Bueno, el culto de Inurta se remonta a los orígenes de Sumeria, ¿ves? Es muy, muy antiguo, son los orígenes. Es decir, tiene mucho que ver con Nino, que es el primer rey tirano. Acá dice que se encuentra en una inscripción de Lagash, donde aparece bajo el nombre de Ningirsu, el señor de Girsu. O sea, significa que Nin o Ninu significa señor. Ya hemos hablado de Nino. Nino es la reinvención de Ninrud. ¿Qué significa? Los antiguos, la palabra Nin, Ninus, lo, lo justamente lo hicieron equivaler a la palabra señor. Suena como que está cuadrando todo, ¿no? Bueno, el señor de Girsu, que es uno de los barrios de Lagash. Ninurta tiene una doble cara en los signos y alabanzas dirigidos a él. Por un lado, es un granjero, Dios benéfico, sanador, ¿no? Tiene cualidades salutíferas, ahuyenta demonios. Y por el otro, como hijo de Enlil, es enfadado y celoso Dios del aire. Entre los asirios fue muy popular. Ya hemos hablado que Nino es el primer rey asirio y tiene mucho que ver con Nimrud. ¿M? Entonces, entre los asirios es lógico que fue muy popular. Y varios de sus reyes adoptaron su nombre. En vez de decir faraón o Kaiser, se decían el Ninus. Abshur-Nasir-Pal II le construyó un palacio en su nueva capital, la capital de Kalhu. Kalhu es Calais. Es Calais. La capital, Calais. En el sistema astral, Ninurta es asociado a Saturno. Ojo, acá habla de que este rey asirio le construyó un palacio en Calais. Y ya hemos hablado de que Calais también es el nombre de la ciudad de Nimrud. Es decir, estamos hablando de ese personaje que aparece en la Torre de Babel, que después fue acoplado a toda esa parafernalia de entidades, ¿no? Ahí está. O sea, el Estado sumerio crea una mitología en base a esto para poder dar legitimidad a sus sacerdotes y a sus gobernantes y a sus ensis. Y acá nos dice que Ninurta está asociado a Saturno. Es de Saturno, que es Cronos. Es el dios del tiempo, el dios de la guadaña. La era de Saturno terminó el 2018, creo. Sí, el 2018, por ahí terminó. La era de Saturno es el dios de la guadaña. Es el segador, el que ciega. ¿M? ¿Qué se hace con el ganado antes de cosechar el ganado? Se le inyecta, ¿verdad? Ya, 2018. 2020. ¿Mm? Ya. El que quiera entender, que lo entienda. Entonces, acá vemos que cuadra mucho esta historia y lo que he hablado anteriormente en mi video sobre el Nimrud y la Torre de Babel. Bueno, entonces acá está. Hay una mitología, solo superado por la diosa Inanna. Ninurta aparece en más mitos que cualquier otra deidad mesopotámica. En el poema sumerio Lugal-e, es decir, las hazañas de Ninurta. Así se le conoce, las hazañas de Ninurta, o su nombre oficial sería Lugal-e. Ninurta, un demonio llamado Asaj, ha estado causando enfermedades y envenenando los ríos, ¿no? O sea, una entidad demoníaca está perturbando la vida de los humanos. Charur, la masa parlante de Ninurta, o sea, su IA de Ninurta, que lo tiene, que es como una masa, una vara que sirve de inteligencia artificial con sonido y todo, ahí está, lo insta a luchar contra Saj. Ninurta
se enfrenta a este demonio Zag que está protegido por un ejército de guerreros de piedra. Ninurta huye como un pájaro, pero Charur lo insta a luchar. Charur, su inteligencia artificial que tiene en su masa, le dice, no te corras. Ninurta mata a Zag y a sus ejércitos. Entonces Ninurta organiza el mundo, usando las piedras de los guerreros que ha derrotado para construir las montañas, diseña, ¿no? Aquí está, diseña arroyos, lagos, ríos, ¿no? Organiza el mundo, ¿no? Organiza el mundo con las piedras de estos guerreros, con esos guerreros de piedra que derrota, una vez que derrota al jefe de estos guerreros, que es el demonio Asaj. Entonces construye montañas, diseña arroyos, lagos, ríos, o sea, es un arquitecto. Ninurta es el demiurgo satánico que adoran los masones. De eso también vas a encontrar en BitChute, en Telegram, en nuestras redes vas a encontrar bastante de esto. Él es el arquitecto, ¿no? Y crea los canales por donde van a fluir los ríos Tigris y Éufrates, haciéndolos útiles para el riego y la agricultura, lo que he hablado anteriormente. La madre de Ninurta es Nigma, desciende del cielo para felicitar a su hijo por la victoria. Ninurta le dedica la montaña de piedra y le cambia el nombre a Ningursag, es decir, la señora de la montaña. Nisaba, ¿no? Nisaba, la diosa de los escribas, aparece y escribe la victoria de Ninurta, así como registra el nombre de Ningursag. Ninurta regresa a su casa en Nippur y lo aclaman como héroe. O sea, Ninurta sería una deidad guerrera y una deidad agrícola, porque tiene que pelear contra la naturaleza para dar a los hombres un- una mejor comodidad en su calidad de vida. Es como una especie de Hércules, o como una especie de Aipaej, acá en la zona mochica del norte de Perú. El título Lugal-e significa oh rey, Lugal significa rey, y proviene de la frase inicial del poema. O sea, sabes que antes los libros se titulaban en base a a las primeras palabras con las cuales empezaban. Bueno, vamos a verlo acá. Vamos a verlo acá. Vamos a ver acá más cosas. Sí, 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 sí. Aquí está Girsu, que lo puedes ver. Aquí. Este es Girsu. Teltelo. Acá está. Acá está. Este es Teltelo. Esto posiblemente estuvo habitado en el periodo El Obey, o sea, en el periodo de los templos. Todavía no aparecían las ciudades aquí, solamente los templos. Los grandes templos que tenían aldeas, que administraban aldeas a los costados, esas aldeas que están alrededor del templo, suministraban al templo sus necesidades. Y a la vez el templo les daba cierta información sobre las cosechas, les daba información y les daba los oficios, oficiaba los ritos, ¿no? Obeid es el quinto milenio antes de Cristo. Ahí está. El año 4000 por ahí. Aquí había. Era el Obey, no, no, espérate. El Obey es la era ah, de las villas, de pequeñas villas. ¿M? Pequeñas villas. Uruk es la época de los templos. Uruk es el que viene después del Obey. Obey es la época de las villas, las aldeas, las pequeñas aldeas. Después viene Uruk. Y en Uruk a esas aldeas se les pone un templo. Ahí ya empieza Uruk. Bueno, la actividad, Uruk pues el año 3000 por ahí, 3000 antes de Cristo, no, 3500 por ahí, más o menos. Pero la actividad más significativa comenzó en la dinastía Sumeria, en la primer dinástico de Sumeria, son los años 2500, 2400. Girsu se convirtió en la capital de Lagash, del reino de Lagash, durante la segunda dinastía de Lagash, y se volvió el centro religioso, aun cuando el poder político estaba en la ciudad de Lagash. Durante la tercera dinastía de Ur, Girsu fue un centro administrativo importante de ese imperio, del imperio de la tercera dinastía de Ur, ¿no? Que tiene mucho que ver con, muchos lo equiparan, relacionan la tercera dinastía de Ur con la época de Abraham. Cuando cae Ur,
Ningirsu disminuye en importancia, pero sigue estando habitado por un pequeño pueblo. O sea, de lo que era una ciudad se rebaja a una aldea, a una aldea. Así, suben y bajan y al final la gente abandona la aldea, poco a poco se van yendo y no queda nada. ¿Mm? Sí, bueno, se pueden ir yendo, sí queda algo, queda el templo con el sacerdote, como lo que pasó con Babilonia. Solamente quedó el templo con el sacerdote. Cuando los seleucidas trasladan toda su gente a Cetifonte o Antioquía, no sé, a sus nuevas ciudades, trasladan toda la gente, pero como es un lugar sagrado, permiten que los sacerdotes sigan en la ciudad. Al final, la gente ya le cansa mucho estar yendo hasta Babilonia, ¿no? Mejor todo lo hacen en las nuevas ciudades y el templo abandona, el templo que ha sido, que ya no cuenta con gente alrededor, queda en desuso. Y hasta los mismos sacerdotes tienen que irse y abandonar su propio templo. Algo parecido pasó acá. Se volvió una simple aldea, ya no tenía gente, seguían los sacerdotes ahí, ya se imaginarán las condiciones, ya no era tan esplendoroso como antes, y al final la gente abandonó la zona, ya no había, cada vez había menos peregrinos que antes, tenía menos fama, y simplemente el templo también se abandona. Girsu conoció un resurgimiento en el siglo II antes de Cristo, al mismo tiempo que todo el extremo sur de Mesopotamia. Un potentado local, Adak Nadin Age, construyó un pequeño palacio, aún usado a comienzos de nuestra era, al menos hasta la época de Trajano, y lo conmemoran inscripciones en el alfabeto de los arameos. O sea, ya no había nada de sumerio acá, ya, olvídate, ya no había nada de sumerio acá, ¿no? Un potentado local decide hacerse un palacete ahí. Pero ya no era, ya no tenía nada que ver con la esencia de Girsu, nada que ver, nada que ver. Era una atracción nada más, ¿no? Una atracción turística o algo así. Ahí se acabó. Entonces, así es como acaban las cosas. Bueno, vamos a seguir. Este templo, al que se le hace referencia en inscripciones antiguas como el Eninu o el pájaro del trueno blanco, albergaba la estatua sagrada del dios del trueno Ningirsu, uno de los más importantes del panteón sumerio. Acá puedes ver la escultura del escriba. Acá hay un escriba, está su tablita ahí, y alrededor de su falda están todas las inscripciones, ¿no? Hay que aprovechar todo el espacio para el escultor para hablar sobre este personaje. Los sumerios creían que Ningirsu tenía poder sobre los truenos de la primavera, las tormentas de lluvia y las inundaciones, además de comandar el arado y el propio arado de la tierra, o sea, el super arado, ¿no? Sorprendentemente, los muros recién desenterrados que rodean el complejo sagrado coinciden con el mapa tallado en la estatua del rey de Gudea. Hay un mapa ahí. Ese mapa se encontró durante las primeras excavaciones. Ahí están los muros. Ahí está. Ese es. Eninu, el pájaro de trueno blanco, es el templo más antiguo del que se han encontrado inscripciones detalladas, un plano arcaico tallado en la estatua del rey. Se puede probar la teoría abriendo una serie de sondeos de excavación e identificando los cimientos de la puerta del templo. Exactamente dónde los arqueólogos han predicho que estaría la puerta del templo, según este plano de 4000 años de antigüedad. Justamente aparece aquí. Bueno, entonces, de eso se habla aquí también en este texto llamado Eninu o Eninu. ¿Ves? ¿Cómo se llamaba el rey Nemrod? Nino, ¿no? O Ninus, ¿no? Acá está. De Ninos, ¿no? Lagal E, ¿no? Acá está. El Lugal E es o rey, ¿no? ¿No? Lugal E significa o rey. Lugal significa rey. E es o rey. Esa es una aclamación con la cual se empieza un texto, sobre todo de carácter literario, religioso, ¿no? Los griegos empiezan con o musas, ¿no? Homero cuando habla una de sus más famosas obras, dice, oh musas, muéstrame qué le pasó a estos héroes que brillaban con el bronce, ¿no? Ahí está, oh musas, demuéstrame, ¿no? Entonces, así empiezan estos textos, ¿no? El texto anterior, Lugal empieza, oh Lugal, ¿no? O sea, oh rey, ¿no? Y acá este texto empieza con, oh Nino, ¿ves? Eninu significa oh Ninus,
que justamente es el fundador del imperio asirio, del primer reino asirio, y que tiene que ver con Nimrud. Es la forma como Nimrud se reinventa cuando fracasa el proyecto de la Torre de Babel, ¿no? Nino. ¿M? Bueno, Casa 50 le dicen. Es el nombre de las ruinas de un antiguo templo principal de la ciudad sumeria de Girsu, consagrado a este dios, el dios Ningirsu, o sea, el dios Nino, en el estado de Lagash. Ya está. Y lo hizo el rey Gudea, ¿no? Que es un rey que creó un imperio momentáneo, allí en Sumeria entre el año 2140 y 2120 y tantos. ¿No? Es uno de los principales reyes de la tercera dinastía de Ur. Bueno, entonces, acá podemos ver que hay muchas coincidencias. ¿No? O sea, acá tenemos la historia del templo, ¿no? Acá dice que en la época de Hammurabi, que justamente es posible que sea el Anrafel, que aparece en la época, en la parte de la saga de Abraham, cuando Abraham tiene que liberar a Lot y los cuatro reyes se enfrentan contra los cinco reyes del Valle de las Selvas, donde está Sodoma y Gomorra, ¿no? Ya. Entonces, uno de esos es Anrafel, tiene mucho parecido con Hammurabi. ¿No? Y dice que durante la época de Hammurabi, o sea, ya durante esta época, aún se conocía bien la historia del templo. Así, tanto el templo como su constructor Gudea se mencionan en el código de Hammurabi, en la época de Hammurabi. O sea, imagínate, ¿no? En la época de Abraham, ¿no? Y ya antes de Abraham estaba Nino, unas generaciones antes, dos, tres, cuatro generaciones, ya estaba Nino. O sea, es posible que ya se conozcan. Bueno, entonces, esa es la historia de este templo. Y como ves, las piezas están empezando a cuadrar. ¿No? Acá hay un clavo fundacional. En vez de la piedra fundacional, ellos tenían el clavo fundacional. Este es el clavo de Gudea a Ningirsu. Para Ningirsu, el poderoso héroe del Nil, su rey, Judea, príncipe de Lagash, realizó lo que tenía que hacer, su templo de Inu, de Inu, ¿no? Inu. El pájaro de rayo construyó y restauró. Acá está, en Inu. ¿Ves? Aquí lo puedes ver, ¿no? Entonces, eso sería todo. Así que suscríbete, comenta y comparte, hazlo viral. La verdad está a la vista. Saludos.